Ok, chavos, ya para concluir con lo de Thevenin y Norton, vamos a trabajar con este ejercicio. Y este ejercicio lo que nos permite es, no me acuerdo si esto se los había explicado yo en clase o no, pero aquí vamos a poder hacer una solución bastante sencilla. Aquí nos dice que lleguemos a un circuito que nos dé una equivalente de Norton. No te dice tal cual al momento de que el circuito el problema te ejemplifica el resultado, pero te dice que tienes que llegar a un circuito con una fuente de amperaje y una resistencia en paralelo. Entonces, si yo dibujo una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, pues estoy haciendo un circuito equivalente de Norton, ¿no? Aquí va a tener una resistencia de Norton y una corriente de Norton, ¿sí? Entonces la corriente yo todavía no puedo dibujarla al final si me va a quedar para arriba o para abajo porque no sé qué sentido me va a dar en las fuentes, ¿sí? Puede darme para arriba o puede darme para abajo, esto al final pues lo vamos a definir cómo va a quedar, ¿sí? Entonces ahorita lo que tenemos que empezar es hacer una transformación o empezar a transformar. Esto nos lo dice que respetemos los puntos A y B, que lo tomemos como de referencia y solamente es lo que vamos a tratar de no mover. Lo que vamos a ir haciendo es transformando nuestro circuito y haciendo las reducciones. Esto se puede trabajar por superposición, se puede trabajar por transformación. En este caso, al momento de solucionarlo es más fácil por transformación y me permite explicarles una condición en cuanto a las fuentes de amperaje, ¿sí? Que no me acuerdo, no recuerdo si en clase lo llegamos a ver, pero lo más seguro por el tema es que no se haya visto. Entonces aquí lo que vamos a tener primeramente, fuente de amperaje con resistencia en paralelo, transformación, ¿sí? Y una vez hacemos la sumatoria va a quedar esta en la parte superior, la vamos a sumar con la de 6 y me va a quedar una fuente de voltaje, ¿sí? Aquí hay que ponerse truchas. La flecha nos indica hacia dónde va la polaridad de la fuente, ¿sí? Y hay que respetarla. Entonces me va a quedar así y me va a quedar la resistencia en serie, ¿sí? Me va a quedar la otra fuente acomodada y la resistencia en serie, ok, todo lo demás me queda igual. Ahorita nomás hice una transformación. ¿Se pueden hacer dos de un jalón? Sí, se pueden hacer dos de un solo procedimiento, pero pues hay que tratar de no confundirnos qué es lo que vamos a transformar o qué es lo que se puede transformar y qué es lo que no se puede transformar. Aquí, al momento de hacer la transformación, pues me quedaría una fuente de 9 milivolts, ¿sí? 9 milivolts, y al sumar estas dos me va a quedar en serie y 9 más 6 me queda una de 15 ohms, ¿sí? Esta sigue siendo de 2 volts, esta sigue siendo de 4 ohms, de 5 ohms, 4 ohms y 3 miliamperes, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta situación, me voy a dar cuenta que ya tengo aquí fuente de voltaje con resistencia en serie, fuente de voltaje con resistencia en serie, lo que puede darme pie a poder realizar una doble transformación y me voy a quedar con una fuente de amperaje en cada una con resistencias en paralelo. Entonces mi circuito, respetando las polaridades que tiene cada una de las fuentes, me va a quedar así. Este me va a quedar hacia abajo con mi resistencia en paralelo y luego me va a quedar la de 2 pero transformada hacia arriba con mi resistencia en paralelo y las otras resistencias en paralelo, ¿sí? Y esta fuente que es de 3 miliamperes, ahí ven, ¿ok? Cuando yo llego a una situación así, 4 ohms, 5 ohms, 4 ohms, esta transformación cuando yo la hice me quedó 0.5, es 2 entre 4, me queda 0.5 amperes. Esta es la de 15 ohms, ¿sí? Y esta es la de 9, no, aquí me quedaría 0.6 miliamperes, ¿sí? 0.6 miliamperes. ¿De dónde van saliendo los valores? Pues acordémonos que el procedimiento, por ejemplo, para llegar a esta de 9 volts, aquí sacamos un voltaje que va a ser igual al
lo que viene siendo la resistencia por la intensidad, o sea, 1 miliampere por 9, ¿ok? Que sería esta operación de aquí. Si yo quiero llegar acá, pues me quedaría la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, 9 milivolts entre 15, pues me va a dar esos 0.6 miliamperes, ¿ok? Ahora sí, avanzando, aquí igual, ¿no? Esta operación de aquí, pues me va a quedar 2 entre 4, me va a quedar los 0.5 amperes. Si ustedes se fijan, todas las fuentes están o todo el circuito, ¿sí? En esta región de aquí, de la parte superior y la parte inferior, no hay ninguna conexión que sea, o no hay ningún elemento, ni fuente, ni resistencia, ¿ok? Conectado. Por lo tanto, todos los elementos se encuentran conectados en paralelo, todos tienen el mismo voltaje, ¿vale? Y con eso nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos tomar las fuentes, ¿sí? Y únicamente respetando los sentidos que tengan, si van para el mismo lado se sumarán, ¿sale? Y si van en sentido contrario se restarán, y dominará la fuente, esta última, que tenga pues el mayor peso, ¿sale? Por ejemplo, si yo sumo estas dos que van hacia el mismo lado, me va a quedar una fuente de 3.6 miliamperes, ¿sí? Y si yo le resto a esa fuente o a esta fuente que es más grande 0.5 amperes, 3.6 miliamperes, me va a quedar una fuente de 0.4964 amperes, ¿sí? Entonces quedaría una fuente con un sentido hacia arriba, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, tengo tres fuentes, ¿qué voy a hacer? ¿Esta va para abajo? Bueno, vamos a ponerla como positiva, 0.6, ¿sale? O la mayor que sería la de 0.5, ¿sale? 0.5 amperes menos 0.6 miliamperes menos 0.3 miliamperes, ¿ok? Me va a dar una fuente al final de 64 amperes, ¿sí? El sentido de mi fuente va a ser hacia arriba, ¿ok? Y esta es la de 0.4964 amperes. Y la resistencia que me quedaría en paralelo, en este caso, pues es la resistencia que yo voy a obtener al momento de hacer la sumatoria de todas las resistencias. Acuérdense que puedo hacer la sumatoria de todas las resistencias y puedo obtener aquí una resistencia de Norton, que es la que me va a dar al final, y va a ser igual a 1 entre 15 más 1 entre 4 más 1 entre 5 más 1 entre 4, ¿sale? Eso me da como resultado 1.3043. Y esa sería mi resistencia 1.3043, ¿sí? Entonces aquí hay que nada más observar cómo tenemos el circuito, y si nosotros podemos obtener un circuito que nos quede así completamente en paralelo, pues nosotros podemos hacer la sumatoria de todas las resistencias y también sumar y restar las fuentes respetando la polaridad o respetando el sentido de la corriente que nos están manejando, ¿vale? Y poder hacer nuestro circuito mucho más sencillo y llegar de aquí a aquí en un par de pasos, ¿ok? Entonces, este circuito, ¿qué es lo que nos pedía? Reducir todo este circuito a un equivalente que fuera una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo, que sería nuestro equivalente de Norton. Ya les había dicho yo, si quiero llegar al equivalente de Thevenin, ¿qué quiere hacer? Pues transformar, ¿sí? Hacer la multiplicación de esta intensidad eléctrica por esta resistencia y escribir cuánto sería nuestro equivalente de Thevenin, ¿ok? Entonces este es un ejercicio con este pequeño pequeño tip que nos puede servir para ahorrarnos mucho tiempo, mucho procedimiento al momento de hacer la solución de alguno de los circuitos. Si podemos llegar a tener este tipo de concepto o planteamiento, pues es mucho más fácil hacer la compactación del circuito. En 2-3 pasos, pues ya llegamos a la respuesta del problema, ¿sale? Espero que se haya entendido y pues estamos en contacto, chavos. Saludos.